este tiempo de alabanza y de adoración al Señor, ¿no? Es una verdadera bendición. Bueno, muchas gracias, David, iba a decirte, estoy pensando en David porque tengo que hablar de David. Muchas gracias, Moisés. Casi diría que sos como Gardel, ¿viste? Dicen que Gardel cada día canta mejor, ¿no? Entonces, bueno, no sé, son dichos, ¿no? Muchas gracias y gracias por el esfuerzo que haces, porque también se esmera en tener un buen equipo. También hay que reconocer que nuestra querida hermana B, con poca instrumentación, Sí. sale muy bien también, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Así que Becky, muy lindo lo tuyo. No sé, tenés un celular súper, porque... Chiquitito. Chiquitito y bueno, parece. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué les Gracias, pastor. por nuestras necesidades también, nuestras peticiones? Recuerden que lo mejor que podemos hacer es saber descansar en el Señor. Y dice la Biblia, habla la palabra del Señor, de que debemos echar nuestras ansiedades sobre Él. Es decir, cuando nosotros le dejamos en sus manos nuestras necesidades, nuestras peticiones, estamos despojándonos de esas ansiedades. Este es un tiempo justamente de ansiedades, de miedos, de estrés, típico de este tiempo de pandemia, ¿no? Y entonces cualquier cosita que por ahí estamos necesitando nos pesa más también, ¿no? Como que complica más las cosas. Entonces, gracias a Dios, valga la redundancia, gracias a Dios que tenemos a Dios, ¿no? Porque Él es el que nos sostiene en estos tiempos. Entonces vos y yo podemos poner en sus manos las necesidades que tenemos. Y le voy a pedir ahora, por ahí estaba Laura, si no me equivoco. Laurita hace un ratito estaba. Vamos a buscarla a Laura y para que ella nos guíe en una oración. ¿La encontraste? Muy bien, están buscando a Laurita, ahí se la ve a Laura. Ahí está. Qué lindo verte, Laura. Podés decir algunas palabritas y luego oramos por las necesidades. Sería bueno que primero también vemos todas las caritas primero, Laura, y a ver quiénes son los que levantan la mano, que tengan una petición delante del Señor, y luego volvemos con tu imagen y vamos a orar. ¿Cuántos tienen una petición delante del Señor? Levante sus manos y recuerden, vamos a confiar en Él. Recordad que todo, absolutamente todo, es posible. Todo es posible para nuestro Dios. Así que si volvamos otra vez a Laurita y vamos a orar juntos, unos con los otros. Te decía, si quieres decir algo antes, sentite libre. Sí, la verdad que en estos tiempos que nos toca vivir, que nadie se lo esperaba, la única que nos queda es confiar en Dios, el único que nos puede sostener, acompañar, el que sabe lo que va a venir es Dios. Amén. Así que qué mejor que depositar todas nuestras cargas en Él y esperar en Él, y aún nuestros planes, nuestros proyectos, no dejemos de soñar, no dejemos de planificar, que Dios tiene el control de todo. Y si realmente estamos en su voluntad, se nos va a dar, se va a cumplir y vamos a lograr nuestros sueños, nuestros anhelos en Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta hermosa mañana que nos has regalado. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia a través de las oraciones, a través de los coros, de las canciones que han cantado mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú estás aquí manifestando tu presencia a través de este medio. Te pido, Dios mío, que vos estés atendiendo la necesidad de cada uno de mis hermanos que ha levantado su mano. Tú conoces, Señor, el problema que están atravesando, la situación a resolver. Tú conoces, Dios mío, en el área que están siendo afectados, Padre,
y declaro, Dios mío, que vos vas a manifestar tu gloria, vas a manifestar tu poder en cada necesidad, Señor. Vas a, Dios mío, manifestar, Señor, lo poderoso que eres aún en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, que tu poder es el mismo, que tu poder es real. Dios mío, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Laurita. ¿Qué les Bendiciones. damos a la palabra? Y así nos alimentamos espiritualmente y también nos robustecemos en la fe, porque eso es lo que ocurre cuando nosotros escuchamos la palabra. Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel, buscar en las Sagradas Escrituras Primera de Samuel, y vamos a leer el versículo 27. Está titulado David entre los filisteos, ¿no? Y dice así: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y escaparé de su mano, ¿no? Y en el versículo 2, ya lo, digamos, para completar un poco el sentido, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat, ¿no? Allí se fue con este amigo que él tenía, Aquís. Vamos ahora a leer en el capítulo 30 del mismo libro, Primera de Samuel. Vamos a leer desde el versículo 1 al 9. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amelec habían invadido el Negev y a Siclac y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal y el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos mediadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y tal vez la primera parte del versículo 9 es importante porque se partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta porción de tu palabra que hemos leído y te rogamos que el Espíritu Santo siga hablando nuestras vidas como lo está haciendo desde el comienzo de esta reunión virtual, pero aún queremos más, Señor, y queremos recibir este alimento espiritual para nuestras vidas espirituales. Señor, para esto también tomamos la autoridad que le diste a la iglesia y reprendemos entonces toda fuerza del mal que opera en el radio influencia donde está instalada nuestra familia, nuestro hogar, ahí nuestra casa. En el nombre de Jesús reprendemos todos esos espíritus inmundos para que queden desactivados por el poder tuyo, Señor, y no puedan interferir en esta reunión ni afectar el corazón de los hermanos, de tus hijos, Señor, sino que con toda libertad nosotros podamos escuchar tu palabra. Por eso, Señor, todo aquello que viene del mismo infierno, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y en el mismo nombre del Señor Jesús se rompe toda atadura espiritual, toda ligadura espiritual, toda cadena espiritual.
y toda opresión espiritual que quiere traer a memoria viejas maldiciones que han sido ya llevadas en la cruz del Calvario, y que nosotros ya somos libres de ellas. En el mismo nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte de la ciudad que corresponde a cada familia que está escuchando, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos disfrutar este tiempo de tu palabra, porque al escuchar tu palabra, nosotros nos robustecemos en la fe. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén. Muy bien, amén. Y el pueblo dice, amén. Amén. Muy bien, muy bien. No anden diciendo que estoy tomando bebida blanca por ahí, ¿no? Bueno, nosotros hace aproximadamente 2 domingos atrás, o 3 probablemente, nosotros veníamos hablando del proceso de la vida cristiana, ¿no? Que si bien la vida en sí misma es un proceso, ¿no? Es un proceso, la vida en sí misma es un proceso biológico, psicológico y también, por supuesto, espiritual. Pero bueno, nosotros encontramos el sentido a la vida cuando nos encontramos con nuestro Creador. Es decir, que cada vez que una persona reconoce a Cristo como su Salvador, comienza una nueva vida. ¿Cómo se llama? Nuestra iglesia, nueva vida. Tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces, es un proceso nuevo también. Es un proceso que va dirigido al plan de Dios para nosotros. Es decir, va dirigido para que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros, para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Lo que ocurre es que ese propósito de Dios en nosotros es aquello que a nosotros nos agrada y nos hace sentir muy bien, porque justamente se transforma en el sentido de nuestra vida. Una vida con sentido es una vida fortalecida, porque aunque tenga que vivir momentos difíciles, transitar por situaciones adversas, si sabe que está, dirigida esa vida en el sentido, ¿no es cierto?, de su llamado o de su vocación, entonces no le preocupa tanto, si bien se sufre, también uno quisiera salir de esas situaciones adversas, somos humanos, también sufrimos, también a veces nos enojamos y hasta probablemente nos enojemos con Dios también, nos pasa, aunque sabemos que es irreverente, que no corresponde a eso, pero bueno, somos humanos, ¿no es cierto? Entonces muchas veces nos pasa todas esas cosas, que hasta nos podemos enojar con Dios, ¿no? Menos mal que Dios tiene amor y misericordia y aún nos tolera, ¿no es cierto?, esos enojos que, imagínate, qué sentido tiene enojarse con Dios, ¿no? Pero justamente Él es el que nos fortalece otra vez para seguir adelante, nos ayuda a salir de las situaciones adversas. Acordate lo que decía el salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es decir que, como diría mi esposa, hay que escuchar después del pero, ¿no? Son muchas las aflicciones. ¿No? Me acuerdo que a veces en la iglesia, en el templo, ¿no?, cuando estamos en el templo y que venían personas por ahí por primera vez, yo les recomendaba que no fueran cristianos, porque van a sufrir. Es muy difícil, ¿no? Claro, algunos me miraban diciendo, pastor, ¿cómo va a predicar en contra?, ¿no? Pero bueno, un poco el mensaje no era tanto para ellos, sino para los propios cristianos, que a veces por ahí tenemos la idea de que cuando uno es cristiano es todo color de rosa. No, al contrario, quizás tengamos más pruebas, más luchas, más situaciones difíciles. Pero, ¿no?, como dice el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, pero de todas esas situaciones el Señor te va a librar, ¿no? El Señor te da una promesa donde dice que te va a librar. Entonces, teniendo conciencia de eso, dirigiéndose en los proyectos de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, que se transforma en nuestro propósito, que se transforma en una vida con propósito, vamos viviendo un proceso diferente del hombre común, a la persona común,
o el hombre o la mujer que se maneja a nivel nada más que secular, ¿no? Entonces nosotros experimentamos algo importante, muy importante, que tiene que ver con esta vida y la venidera, ¿no? Entonces, imagínate que cuando vos y yo sabemos que estamos haciendo la voluntad del Señor, yo me atrevería a decir hasta que sos feliz, feliz aún en medio de tus tribulaciones, en medio de tus luchas y tus momentos difíciles. Hasta sos feliz en esos momentos porque sabes que estás caminando por el camino adecuado, correcto, el que Dios te señaló. Ahora, nosotros estuvimos viendo cómo es el proceso en la vida, por lo menos nos ocupamos de 3 personas. Una era Moisés, también José y también David, ¿no? Y pudimos observar cómo desde el llamado del Señor hasta la concreción de su ministerio, todo lo que vivió, ¿no? Todo eso que vivió es un proceso para crecer, un proceso para justamente de preparación, de enseñanza, de adiestramiento para el propósito de Dios. Y cada uno de nosotros estamos en eso, ¿no? Y dicho sea de paso, si alguno dice, bueno, yo ya se me pasó el tiempo, se me pasaron los años, por ahí yo me aparté del Señor y lamentablemente perdí tiempo, puede ser que uno lo sienta así y en un sentido tiene mucha razón. Pero bueno, pero si has vuelto al camino del Señor, si estás de nuevo otra vez, te puedo asegurar que Dios, sus planes, Él no los ha cambiado y sigue teniendo los mismos planes. Por ahí las cosas el Señor los puede acelerar, ¿no es cierto? Decir, hasta me atrevo a decir que lo que se perdió lo puedas volver a ganar, ¿no? Alguno puede pensar, bueno, pero el tiempo, ¿cómo lo puedo redimir? Ya pasó. Bueno, es como una vez me profetizaron a mí, y justamente fue el presidente de nuestra institución, que ese día Dios lo tomó a él y me dice, mira Alejandro, te tengo que decir esto. Todo ese tiempo, nadie le dije, yo no le conté nada, pero es verdad, yo pensaba que en mi vida, en el ministerio, había perdido quizás 10, 15 o 20 años, ¿no? Es decir, de acuerdo a mis planes y mis proyectos, es como que había perdido mucho tiempo. Y pareciera como que él hubiera leído mis pensamientos o habría visto lo que tenía en el corazón. Pero yo, claro, me di cuenta que era el Espíritu Santo que estaba hablando y me decía, todo eso que vos pensás que perdiste, no lo has perdido. En todo caso, eso sirvió como experiencia para prepararte el Señor para lo que se viene. Y entonces me dijo él, y como para redimir el tiempo, lo que antes hacías en 10 años, lo vas a hacer en un año. Lo que antes hacías en un año, lo vas a hacer en un mes. Lo que antes hacías en un mes, lo vas a hacer en una semana. Y lo que antes hacías en una semana, lo vas a hacer en un día. ¿No? Bueno, fue como un juego de palabras, pero entendí lo que el Señor me decía a través del pastor Enrique Stroche en aquella oportunidad, ¿no? Donde para el Señor todas las cosas están en sus manos y Él puede hacer lo que se llama milagro, que milagro no es la magia de la religión, como dicen algunos, desde el concepto bíblico, desde el concepto teológico. El milagro es algo concreto, ¿no? Algo tangible, algo empírico, ¿no? No es una cosa que está nada más que en la ilusión o es una ilusión óptica. No, es una realidad concreta, ¿no? Y yo creo en los milagros del Señor, creo en esos milagros concretos. Después si es analizado a través de la ciencia o de lo que fuera, y le van a encontrar explicaciones, me parece muy bien. Pero Dios maneja todas las leyes naturales y Él tiene el poder para modificar las cosas y de que al fin las cosas, las circunstancias, las situaciones, las modifique y salgan favorables para tu vida, ¿no? Los milagros existen aún en estos tiempos, ¿no? Nosotros siempre oramos por las personas que están, por ejemplo, con problemas de salud, para que Dios guíe a la ciencia. La ciencia fue puesta por Dios, ¿no? Es interesante ver
a médicos cristianos cómo ellos oran antes de intervenir, si son cirujanos, antes de intervenir digamos, en una cirugía, cómo ellos oran, ¿no? Cuando están atendiendo pacientes. Bueno, está muy bien, ¿no? Y cada uno en su profesión hace lo mismo, ¿no? Yo tengo un amigo mío que prácticamente es el copastor de su iglesia, él es abogado. A veces he ido al estudio y lo he encontrado orando, y dice, estoy orando por los clientes que tengo, dice, ¿no? Es decir, para que cada uno de estos juicios que yo tengo que resolver, el Señor me dé sabiduría, y bueno, y también pedir por las necesidades propias, íntimas, o como te diría, porque a veces, como dijimos la vez pasada con respecto a la oración, a veces nosotros vemos una necesidad, pero esa necesidad es el síntoma de una necesidad mayor. Entonces él oraba para que Dios le mostrara a través del Espíritu Santo por qué cosas tendría que orar por su cliente. Bueno, todos los creyentes nos manejamos en oración. Lo importante es saber de que nosotros estamos en un proceso. Todos estamos en un proceso. Y si alguno se apartó y volvió, bueno, quédate tranquilo, quédate tranquila, porque los planes de Dios siguen estando en pie. Seguramente, quizás, nosotros pensamos que puede haber alguna modificación o no. Tené paz en tu corazón, porque Dios quiere bendecir tu vida y quiere usar tu vida. Entonces, Él te va a hacer ingresar en ese propósito de Él, vas a volver otra vez a ese trabajo, digamos, de ser procesado por el Espíritu Santo, ¿no? Acordate que la tarea del Espíritu Santo es santificadora, regeneradora, ¿no? Regenera porque nos da una nueva vida, santificadora porque cada uno de nosotros nos vamos alejando del pecado, ¿no? Y es todo un trabajo digamos, que va a llevar toda nuestra vida, todo nuestro tiempo de existencia en esta tierra, ¿no? Entonces, estar en ese proceso de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y hemos visto entonces en estos tres personajes bíblicos que mencioné, pero eso pasó con todo el mundo, por supuesto, solamente tomamos 3 ejemplos, y luego dijimos, vamos a ver algunos episodios de ellos, ¿no? El domingo pasado vimos uno de los episodios en Moisés, hablamos de las zarzas, si vos te acordás, y hoy vamos a ver un episodio en la vida de David. David era un hombre elegido por Dios desde muy jovencito. Había sido elegido para ser el rey de Israel, desde muy joven, ¿no? ¿Cuánto tendría? Dicen, calculan que por ahí 16 años, 15 años, 16 años, por ahí andaría la edad, donde él fue ungido, ¿no? Por el sacerdote para ser rey de Israel. Ahora, desde la unción hasta ser rey de Israel, pasó de todo, ¿no? Una vida muy difícil en la vida de David, en ese proceso, como yo te decía, donde Dios lo preparó para ser el rey de Israel. Y todos esos episodios que le tocó vivir, te he leído uno de ellos, ¿no? Uno de ellos donde él vivió en el desierto, huyendo del rey Saúl, porque el rey Saúl literalmente lo quería matar, y entonces él tenía que huir. Era una cosa con sentimientos encontrados, porque él lo quería mucho al rey Saúl. Imagínate que cuando vos querés mucho a una persona y esa persona, en lugar de responderte también con afecto, no, te persigue para matarte. Entonces, una cosa muy fuerte fue para la vida de David. La vida de David no fue muy sencilla. ¿No te acordás que yo te decía que en su hogar las cosas no eran nada fácil? El papá no tenía muy buena opinión de él. Los hermanos le tenían también envidia, bronca. Bueno, era muy hostil el lugar donde él, su medio, ¿no? Su medio ambiente en el hogar era bastante desagradable para él. Sin embargo, él tuvo como un blindaje, una cobertura de parte de Dios que lo guardó, siempre lo guardó, ¿no? Y bueno, y fue ungido para ser rey. Y por supuesto que toda su vida
Hubo momentos, por supuesto, lindos, un momento glorioso, pero fue difícil, muy difícil, ¿no? Entonces, yo te he leído en un momento donde él estaba realmente agotado, ¿no? Yo acá me anoté algunos puntos de cómo estaba él. Primero que estaba bajo mucha presión por el temor que le provocaba saber que podía ser muerto en cualquier momento por la gente de Saúl, es decir, por los soldados de Saúl. En algún momento lo podrían alcanzar y podrían llegar a matarlo. Entonces eso a él le generaba mucha angustia, mucha angustia. Estaba muy angustiado por esto, estaba estresado por esto, ¿no es cierto? Y por supuesto, como ya te dije, atemorizado y cansado. Es decir, vos fíjate en qué condiciones estaba David en ese momento. Yo cuando te mandé el mensajito del tema de hoy, yo lo titulé Dos decisiones de David. El análisis de dos decisiones de David. Acá bajo esta presión que le tocó vivir, él tenía que tomar una decisión. Mi pastor siempre me aconsejó, mira Alejandro, cuando estás muy presionado por el estrés, si es algo que vos podés suspender en el tiempo un poquito para más adelante, suspendelo. Dice, porque no es bueno tomar decisiones bajo mucho estrés. No es recomendable que vos y yo tomemos decisiones cuando estamos estresados. No es bueno cuando estamos cansados. No es bueno cuando, no lo puse acá porque no era el caso de David, pero no es bueno cuando estamos enfermos. No es bueno cuando estamos angustiados. No es bueno cuando estamos atemorizados. Es decir, que ahí hay que tener cuidado para tomar decisiones, ¿no? Pero David es como que, bueno, tomó una decisión, como un ser humano común y normal, tomó decisiones porque ya no daba más, ¿no? Como hemos leído, él dijo, bueno, en algún momento este rey me va a alcanzar y me va a matar. Mejor me fugo, me voy lejos, me voy lejos. Él entendió que esa era la solución, irse, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a veces, vos o yo, no hemos pensado en irnos lejos? Un día de estos me voy lejos, ¿no? Donde nadie me ve, ¿no? Me voy, me voy. Algunos, bueno, son pícaros porque dicen, este verano yo me voy lejos, me voy a la costa, ¿no? No se sabe si se va porque se escapa o quiere divertirse en la costa, ¿no? Pero alguno de nosotros siempre ha tenido esa idea de irse lejos y piensa que porque se va lejos se va a liberar de los problemas. No, el problema va con uno, te acompaña a donde vos vayas, ¿no? Por más que vayas a los lugares más ocultos de la tierra, allí va el problema con vos. Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, David estaba en esa situación. Y entonces tomó la decisión de irse con un amigo, era un príncipe, y estuvo con él. Alguien que, por lo menos desde el principio, lo valoraba, ¿no? Lo apreciaba, lo quería mucho, ¿no? Era un amigo, ¿no? Era un amigo, ¿no? Aquís, ¿se acuerdan? Entonces, él dice, pero probablemente, él no dice nada de la Sagrada Escritura, pero habrá pensado en algún momento, bueno, hice lo que correspondía. Fue acertado irme de donde estaba, tomar esta decisión. Ahora estoy en paz, estoy tranquilo, tengo la familia tranquila, tengo a los hombres trabajando conmigo, estamos haciendo una tarea en favor del príncipe que es mi amigo, bla, 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 ¿no? Todo muy bien, pero él pensó que estaba todo fenómeno, pero en algún momento todo se dio vuelta, ¿no? Todo se dio vuelta. ¿No? Los filisteos estaban por entrar en guerra con Israel en aquel tiempo, entonces los que tenían todavía eran superiores a este príncipe, le ordenaron que se despoje de David porque iban a entrar en guerra justamente con el pueblo de David. Entonces él, bueno, le dijo cosas buenas, que lo valoraba, que lo quería mucho, qué sé yo, pero que no lo quería más con él porque le generaba problemas. Así que se tuvo que ir. Es decir,
si vos querés mirarlo de otra manera, es como si tu mejor amigo te echara, o como si tu mejor amigo no te defendiera, o como si tu mejor amigo dejó de reconocerte lo que sos, que sos una buena persona, que hiciste todo lo que pudiste en favor de tu amigo y que ahora te desecha. Es feo sentirse desechado por un amigo, ¿no? Es muy doloroso cuando vos tenés un amigo que te brindaste, que eras capaz hasta quizás de dar tu vida por él, ¿no? Y que un día te desconozca, no te aprecie más. Yo estaba pensando, acá tengo dos amigos, ¿no? Uno es Emiliano y el otro es Ezequiel. Y se quieren muchísimo. Y Emiliano siempre lo va a buscar para ayudarme a mí en todo este trabajo. ¿Te imaginas? No va a pasar, pero si Emiliano un día lo desconoce al amigo y no lo pasa a buscar más, con el solo hecho de no pasarlo a buscar más, no sabes lo triste que te haría Ezequiel, que lo quiere tanto, ¿no? Se ríen ellos, pero es fuerte que un amigo se olvide de vos. A mí me ha pasado, he tenido circunstancias donde amigos con todas las letras, un día se dieron vuelta y te empezaron a despreciar, ¿no? Eh, pero ahí no paró la cosa, ¿viste? Cuando eh, a veces en casa pasa, ¿no? Que se quemaron las lámparas en el living, por ejemplo, y por ahí se quemó la tostadora también. Qué sé yo, se quemó Dios guarde, se quemó la heladera también, ¿no? Entonces, pues, ¿qué está pasando, no? Mi madre decía a veces los problemas vienen una detrás de otra como cachetada de locos, ¿no? Y a eso le pasó a David. Vinieron los problemas uno tras de otro como cachetada de loco, ¿no? Porque cuando salió de ahí con su gente y llegó al lugar donde estaba instalada toda la familia, había venido una de esas tribus piratas que había en el desierto, como los amalecitas, y ellos llevaron, dice, todo, arrasaron con las tiendas, con la ciudad, con la gente, se llevaron cautivas todas las mujeres, los niños, animales, cosas de valor, incendiaron las tiendas y se fueron. Es decir, que lo despojaron del todo. Cuando llegó David a ese lugar, al Ciclac, ¿no? Y bueno, se encontró con que no tenía nada, ni en aquel tiempo se permitía tener más de una esposa, no tenía ninguna de las dos esposas, era un desastre lo que había pasado. Y vos fijate, ¿no? De golpe se quedó sin su gran amigo. Ahora quedó sin familia y se quedó también, por supuesto, sin bienes materiales. Pero ahí no terminó la cosa. Los 600 hombres que a él eran leales con él y daban la vida por él, porque tienen grandes recuerdos cuando estaban en la cueva, bueno, ya me voy a acordar, la famosa cueva donde estaban escondidos esta gente que era marginada del pueblo, ¿no? Ellos recibieron aliento y estímulo y ánimo, y David fue el instrumento para sacarlos de ese lugar de sufrimiento y de dolor. Entonces eran hombres agradecidos, ¿no es cierto?, con él, hombres totalmente agradecidos, y daban la vida por él, pero ahora, en ese momento, se les pusieron en contra, se le volvieron en contra, y hablaban de apedrearlo, ¿no es cierto? Estaban enojados porque lo hacían responsable a él, justamente, de todas las cosas que habían pasado. Es decir, que por una decisión que tomó, ¿no? ¿Qué pasó? Perdió todo. Perdió amigos, perdió familia, perdió bienes materiales, quedó solo, ¿no? Y, digamos, es como que volvió la angustia, porque dice la Biblia que se estaba angustiado, ¿no? Volvió la angustia, el dolor. Imagínate, yo tengo anotadita algunas cosas que probablemente les tocó vivir a David en esa situación, ¿no? Primero, estaba presionado por los propios hombres de él, porque hablaban de apedrearlo, como yo te dije. No era nada fácil lo que le tocó vivir. David también estaba presionado, como te mencioné también,
para ver cómo recuperar a su familia, ¿no? ¿Cómo voy a recuperar a mis seres queridos y a la familia de estos hombres, que yo soy responsable de ellos, diría David? David estaba presionado también con gran angustia porque se sentía, ¿no es cierto?, pesada la carga del fracaso. Fracasé. Es feo, ¿no? Cuando vos tenés un plan, un proyecto, y va todo fenómeno y de golpe se quiebra todo y se desborona todo y de pronto, como el caso de David, llegó a la nada, no tener nada, absolutamente nada, ¿no? Yo también puse, justamente escribí que presionado seguramente por lo contradictorio de las cosas que le tocó vivir a David. ¿Por qué era contradictorio? Porque, bueno, por un lado, cuando era joven fue ungido para ser rey y ahora está en la nada, quedó sin nada, despojado de todo, ¿no? Por eso eso también le trabajaría en su corazón y en su mente. David y su gente, ¿qué hicieron? Lloraron primero. Lloraron hasta que las fuerzas no le alcanzaron más. Que a veces yo he dicho en algunas prédicas que tenemos que dar lugar a las emociones, ¿no? Y especialmente yo ahora le hablo a los hombres, que a veces pensamos que llorar por nuestra cultura no es de un varón. Un varón, ¿cómo va a llorar un hombre? ¿No? Mi padre me decía a mí, los hombres no lloran, ¿no? Y son mentiras. Ese es como un pensamiento, ¿no es cierto? Un patrón de pensamiento que tenemos en nuestra cultura que no es nada sano, porque Dios nos creó, nos formó con emociones, ¿no? Y si hay tristeza, las tristezas vienen por las pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, si una persona está triste, pensá, algo perdió esa persona, algo le pasó que se le perdió algo, se le perdió un ser querido, se le perdió el trabajo, se le perdió la salud, se le perdió, algo perdió. Cuando vos ves una persona entristecida y llorando, algo perdió. Y, y es una buena terapia, según algunos psicólogos, que esas emociones puedan salir, no quedarse guardadas, sino que desprenderse de todo eso. Bueno, desahogarse, mejor dicho. No desahogarse, bueno, si hay que llorar, ¿no es cierto? No vas a perder el valor, como ahora le hablo a los hombres, porque ser hombre, no vas a perder el valor porque llorás. Mirá, con todo el respeto que vos y yo mismo me merezco, ¿no? Pero te puedo asegurar que en todos los hombres que estamos acá reunidos hoy, sumamos todo nuestro valor, nuestra inteligencia, toda nuestra hombría. No alcanzamos ni a los talones de David, porque David era un hombre de guerra. Él iba a la batalla, él iba adelante con sus hombres. Él sabía lo que era, quiero decir, la muerte, el gemir de la muerte, el sufrimiento, ¿no? Las cosas que vio en las guerras deben haber sido horribles, horribles, muy feas. Mi papá estuvo en la Primera Guerra Mundial, él estaba en el ejército, en la Marina alemana, y, y me acuerdo que mi mamá me tenía prohibido preguntarle cosas sobre la guerra, pero a veces mi papá tenía algunos recuerdos y quería compartirlos y los hablaba con nosotros. Y él nos decía, porque él tenía muchos también, conocimiento espiritual, porque era, bueno, primero era evangélico luterano y después se hizo evangélico, digamos, pentecostal, ¿no es cierto? Se pasó de un extremo al otro con un evangelio renovado, ¿no? Pero él decía, mira, dice, en una guerra uno puede percibir, ¿no es cierto?, sentir hasta el olor a azufre, porque es la antesala del infierno, decía él, ¿no? Es la antesala del infierno. Es lo peor que le puede suceder a un ser humano, experimentar una guerra. Y, y, ¿y qué te quiero decir con esto? Pensaba en David, cuántas cosas sufrió este hombre, cuántas cosas difíciles vivió, cuántos compañeros de él habrá visto caer en las batallas. Él un hombre muy sufrido, muy sufrido. Acá estaba atravesando un momento difícil
y a pesar de que era un gran guerrero, lloró como una criatura. Y no por eso perdió su virilidad, su honor de ser hombre. No lo perdió. No. ¿Qué te quiero decir esto? Le estoy hablando a los varones ahora, ¿no? Que no es nada malo. Llorar y sobre todo en la presencia del Señor, ¿no? Para nada. David, este valiente que pudo vencer a Goliat, ¿no? Que Goliat, un tremendo hombre de guerra, gigante, poderoso, que tenía atemorizado a todo el ejército de Israel. David, jovencito, pequeño como era en ese momento, y sobre todo al lado de ese gigante, lo pudo vencer y lo hizo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿no? Este hombre, digamos, de tanto valor, de mucha valentía, lloró. Llorar en estas, y a la presencia del Señor es una buena terapia para nosotros. A veces tenemos que desahogarnos, porque esa angustia está dentro y tenemos que desahogarnos. Vas a sentir un alivio cuando lo hagas. Pero la Biblia dice que quizás mientras se afligían sus hombres, él dice que se fortaleció en Jehová su Dios. ¿No es cierto? Él se fortaleció en el Señor. Y esto yo quiero que lo tomes en cuenta para las decisiones que tengas que tomar. La primera decisión fue un fracaso. ¿Por qué te parece que fue un fracaso? Por esto, porque no se desahogó en la presencia del Señor, porque no se fortaleció en el Señor, y tercero, porque no consultó a Dios. No consultó a Dios. Es decir, si en el primer momento, cuando él se fue a lo de su amigo el príncipe Aquís, él se hubiera orado, se hubiera buscado la presencia del Señor, le hubiera pedido a Dios, ¿no es cierto?, una directiva, cuál es su voluntad frente a esta circunstancia para tomar una decisión acertada, adecuada, ¿no? No, él tomó una decisión rápida, presionado por la circunstancia, y así le fue, todo mal. Ahora también estaba en una situación muy similar, o peor aún, porque estaba sin nada, ¿no? Con todo el mundo en contra. Y él empezó a orar y pidió a Dios que Dios le guiara. ¿Y sabes qué? Lo que uno nota en esa oración, de que él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Es decir, que cuando él consultó a Dios, es como decir, mira, yo te pregunto, Señor, ¿podré alcanzar a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Podré volver a recuperar mi familia? ¿No? Dios le podría haber dicho, no, hijo, ya está, empezamos todo de nuevo. Podría haberle dicho eso. Y él, seguro, por la forma como él lo enfoca a esta oración, y es la disposición de hacer la voluntad de Dios. Es decir, aunque me duela, aunque esto sea algo que me lleve a un sufrimiento mayor, pero Señor, yo me di cuenta de que lo importante es hacer tu voluntad. Entonces yo voy a ser obediente a tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿No? Entonces Dios le dio una directiva favorable, porque le dijo, sí, lo vas a alcanzar y vas a poder rescatar a todos, ¿no? Entonces, él ya tenía la decisión tomada. Ahora, si vos me preguntás, ¿qué le pasó a David? ¿No podía haber ido él igual a buscar, si era un hombre de guerra, un hombre inteligente como para entender dónde podrían esconderse? Es verdad, él por sus propios conocimientos y sus propios recursos que había adquirido de tantas experiencias en batalla de guerra, él podría haber tomado una decisión, pero ahora se dio cuenta que si va a tomar una decisión, hay que estar en paz en su corazón, que tiene que uno desahogarse en la presencia del Señor de todos esos dolores y con paz preguntarle al Señor cuál es su voluntad, ¿no? Y Dios te va a decir cuál es su voluntad para tu vida. Y sin desesperarse y poder decir, Señor, voy a hacer lo que me pidas, voy a hacer exactamente lo que me pidas.
Entonces, David toma la decisión. ¿Cuál decisión? De obedecer a Dios, de hacer lo que Dios le ha dicho que hiciera. Ahora, bueno, uno puede decidir como Dios quiere, pero no solamente tiene que quedar eso en la decisión, sino que también hay que ejecutar, ¿no? Por ahí se dice, en una cornisa habían dos palomas, ¿no? Y una decidió volar. Y pregunta, ¿cuántas quedaron? Y muchos dicen, y quedó una, porque una decidió volar y la otra no. Y el que hizo la pregunta dice, no, quedaron las dos, porque decidió volar, pero no voló. ¿No? Entonces, si vos y yo tomamos la decisión de hacer la voluntad de Dios, también tenemos que ejecutarla, ¿no? Entonces, y eso es lo que hizo David. David inmediatamente alistó a sus hombres y salió a buscar justamente a su familia y a rescatar todo lo que se había perdido. Si vos lees a continuación, en el capítulo 30 de Primera de Samuel, vos vas a ver cómo él logra llegar hasta donde los amalecitas estaban, ¿no? Todavía Dios guardó de que sus mujeres no fueran violadas, de que no hubieran maltratado al pueblo todavía. Llegaron en un momento donde estaban todos de fiestas, ¿no? Antes de llegar a ese momento, Dios le ayudó en el camino a cómo poder llegar al lugar. Porque ¿cómo llegó al lugar y tan rápido? Porque en el camino los amalecitas habían dejado uno de sus soldados, uno de sus, eran como, bueno, ahora no me sale la palabra, hoy ando perdido con las palabras, pero era como un soldado comprado, ¿no? Asalariado, ¿no? Y era un egipcio, y como se enfermó, los amalecitas lo dejaron en el camino, ¿no? Y bueno, Dios permitió que quedara en el camino, porque cuando pasaron las tropas de David, ¿no? Lo agarraron a este egipcio. Y el egipcio dice, por favor, les ruego por mi vida, no me hagan nada, les digo todo lo que necesiten saber. Entonces, le preguntaron, bueno, es muy simple, decinos dónde están los amalecitas. Y los llevó hasta donde estaban los amalecitas. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban de fiesta, porque ellos habían llevado un motín espectacular. Pero ahí él libra batalla, David, y digamos, recupera toda la familia, recupera todo lo que robaron, lo recupera todo, y es más, se llevan, por supuesto, seguramente como indemnización, todo lo que tenían los amalecitas, ¿no? Lo despojó a los amalecitas. Pero Dios le dio la victoria. ¿Cuándo tuvo derrota? Cuando tomó una decisión solo, sin Dios. ¿Cuándo tuvo victoria? Cuando tomó una decisión que Dios le dio, ¿no? El plan de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés que tomar decisiones en esta semana? Vos tenés que tomar decisiones, mirá, en cualquier orden. Pueden ser laborales, pueden ser financieras, pueden ser espirituales, pueden ser ministeriales, pueden ser familiares, pueden ser relacionadas con la salud, con el área que sea. Si tenés que tomar decisiones, porque hay que tomar decisiones. Un paciente va a ver al médico, ¿no? Y quizás un poco con tono de broma, le dice al médico, doctor, ¿qué puedo tomar para ser feliz? Escuché lo que le dijo, ¿eh? ¿Qué puedo tomar para ser feliz? Y el doctor lo miró y le dice, mire, usted lo que puede tomar son decisiones. Y eso lo va a hacer feliz. Tomar decisiones. Ser feliz también es una decisión. Pero hay que tomar decisiones. Porque no tomar una decisión también es una decisión. Pero hay que tomar decisiones. Pero ¿cómo vamos a tomar las decisiones? ¿Solos? ¿Bajo la presión de las circunstancias? ¿O vamos a hacer como la segunda decisión de David, que fue acertada? ¿Por qué? Porque consultó a Dios. No lo hizo solo. ¿Por qué tenemos que consultar a Dios? Y bueno, porque Dios conoce toda nuestra vida, conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él puede ver nuestro futuro.
Entonces Él nos puede ayudar a nosotros a justamente esquivar, si vos querés, los problemas que podemos tener y nos puede ayudar a tener una victoria rotunda en las áreas donde nosotros necesitamos justamente resolver problemas. Entonces, Dios, no te quepa la menor duda que está de tu lado y que Él te quiere ayudar, ¿no? David, en este proceso de su vida, ¿no?, en el plan de Dios, vivió esta experiencia y se dio cuenta que nunca más va a hacer algo si no consulta a Dios. Y vos y yo tenemos que aprender esto también. No tomar decisiones si no hemos consultado al Señor. Así que si alguno está apurado por tomar una decisión, frenate un poquito, pensalo. ¿Le consultaste al Señor? Algunos pueden decir, no le consulto porque si yo le consulto me va a decir que no. Y bueno, pensalo lo que vas a hacer. No sea cosa que hagas como David, ¿no? Porque él tampoco consultó a Dios en su primera decisión. Y no sé, no dice la Biblia, quizás no consultó porque por ahí Dios le decía, no te vayas a ningún lado, ¿no? Entonces, para que no escuchar la voz de Dios y para que no sentirse quizás que el Señor le reprendía, tomó una decisión por su lado. Parecía que todo iba bien, pero después fue todo mal. Yo te recomiendo, en el nombre de Jesús, que para vos y para mí lo mejor que puede pasar es que hagamos la voluntad de Dios. Consultemos al Señor. Y vas a ver que aunque estés en un extremo, de una situación extrema, Dios te va a quitar de esa situación y vas a ser victorioso. Ese es mi Dios poderoso. Ese es tu Dios poderoso que vos tenés. Muy bien. Vamos a ver las caritas de todos, a ver cómo estamos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar la bendición sacerdotal, como siempre. ¿Cuántos desean recibir la bendición sacerdotal? Muy bien. Y hacemos así, ¿no?, la bendición sacerdotal, después escuchamos a 3 hermanos o hermanas y luego nos damos el abrazo. Yo que les pido que no se vayan, vamos a darnos el abrazo también, ¿eh? Entonces, bueno, para finalizar después, en la oración final, le voy a pedir a Gastón que se prepare para hacer esa oración. ¿Ok, Gastón? Muy bien. Haceme así. Eso, muy bien. Vamos a dar la bendición sacerdotal. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Creo que es bueno lo que hablamos, porque siento en el corazón que muchos de los que estamos acá presentes tienen que tomar decisiones y por ahí esto te sirvió para frenarte un poquito. Y si no lo hiciste, hacerlo ahora, consultar al Señor. Esto es para vos. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. ¿Cuántos reciben esta bendición sacerdotal? El Señor bendiga tu ser entero, en espíritu, alma y cuerpo. El Señor bendiga tu casa y tu casa sea como la embajada, como una embajada del cielo, donde se respire la misma presencia del Señor. Que cualquiera que traspase el umbral de la puerta principal de tu hogar sienta el impacto de la presencia de Dios en su vida. El Señor bendiga a todos tus seres queridos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus abuelos, tus nietos, tus tíos, tu sobrino, tu yerno, tu nuera, tu suegro, tu suegra, tu cuñado, tu cuñada, tu primo, tu prima, tu novio, tu novia, tu amigo, tu amiga. Todos, y aun los que no nombré, sean bendecidos por Dios a través tuyo. Algunos por ahí están pensando, ¿será que yo puedo bendecir a otros? Claro que vos vas a bendecir a otros, pero porque Dios lo ha determinado, ¿no? Entonces tu propia presencia, ¿no?, en un lugar haces que sean bendecidas las demás personas. Esa es la realidad. Entonces sean todos bendecidos los que te rodean en el nombre de Jesús. El Señor bendiga también tus finanzas y que en esta época que es difícil, el Señor te dé sabiduría para manejarlas con sabiduría. Valga la redundancia, ¿no? Que la administre de la mejor manera, ¿no? Que el Señor te ayude en tomar decisiones, justamente, ¿no?, en la parte financiera. No te apresures, no te enloquezca,
Trata de superar la angustia buscando al Señor, que es lo que el Señor nos ayuda para superar esos momentos difíciles, ¿no? Solo Dios puede ayudarnos en esos momentos de angustia o de dolor. Eh, el Espíritu Santo tiene la capacidad de bucear en nuestro mundo interno y quitar y sacar raíces de amargura, ¿no? Y tristeza y temores para hacernos fuertes, ¿no? Para luchar la buena batalla. El Señor te bendiga entonces en las finanzas, el Señor te ayude a saldar tus deudas, ¿no? Qué bueno que nosotros podamos honrar las deudas. Hace poquito mi señora prácticamente llevó el último, casi la última cuota de los ¿cómo se llama? De los pisos, ¿no? Del templo. Solamente tenemos que terminar de pagar a los que nos prestaron un dinero, pero con los pisos ya estamos prácticamente en cero. Necesitamos nada más que un puchito pagar y ya estamos listos. Es un milagro de Dios en esta época, ¿no? Cuando la iglesia tiene menos ingresos, cuando la iglesia está atravesando todo este tema de la pandemia, el Señor te bendice igual, ¿no? Y vos te das cuenta que la mano de Dios es tremenda. Por eso Dios te va a sorprender, aún en estos tiempos, te va a bendecir en lo económico. Acordate, cuando leamos en la oración modelo, los días lunes, vamos a llegar a un momento en que diga que no te falte el pan de cada día. El pan de cada día representa justamente, ¿no?, la bendición de Dios, que nunca vas a pasar necesidad. El Señor siempre te sostiene, aún en tiempos difíciles, ¿no? Aún en tiempos difíciles el Señor te sostiene. Acordate lo que decía David, ¿no? Joven fui y envejecido, ¿no? Ya viejito David decía, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque vos sos un justo, una persona justa. Así ha hecho de tu vida el Señor y no te va a faltar nada. Siempre el Señor te va a sustentar. Eso es maravilloso. Amén. Es maravilloso. El Señor bendiga también tu trabajo, en donde trabajás. Y el trabajo, como siempre digo, valoralo, cuidalo, porque eso Dios te lo ha dado, es tu sustento. Y si en lo poco sos fiel, en lo mucho te pondrá. Eso también es aplicable para la vida laboral. Y cuando trabajes, hacelo para el Señor, no para los hombres, para el Señor. Marca la diferencia siempre trabajar con la excelencia. Aunque por ahí no te pagan lo que mereces, no importa, y no es ser tonto, sino es marcar la diferencia. Lo haces para el Señor y vas a ver qué va a pasar. O Dios toca el corazón de esa persona para que te mejore tus ingresos, o Dios te lleva a otro lugar donde vas a ganar lo que corresponde, ¿no? Pero no pierdas tu trabajo, valoralo en el nombre de Jesús. Ese trabajo te lo ha dado el Señor. Y si vos considerás que no es el Señor, orá para que Dios te dé otro, pero no dejes un trabajo por otro en el aire, ¿no? Sino siempre siendo sabio en el proceder, siempre consultando al Señor, acordate, como hizo David en su segunda decisión. Ahora, por otro lado, el Señor bendiga a cada uno de ustedes en el trabajo que hace, en la fábrica, en la oficina, en la institución, en su propio negocio, en su emprendimiento, en su profesión, en su oficio, en sus estudios, en su capacitación, en todo lo que hagas, el Señor te bendiga, te prospere y te ponga en cuadros de honor y te haga sentar en mesas de príncipe, ¿no? Así hace el Señor con nosotros. Y si en esta semana vos decís, bueno, pastor, todo muy lindo, pero tengo que enfrentar situaciones difíciles, son como batallas espirituales. Bueno, si esta semana tenés que enfrentar situaciones difíciles como batallas espirituales, ponete toda la armadura de Dios. Estamos hablando metafóricamente, ¿no? Ponete toda la armadura de Dios y salí a la batalla.